Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar el tema de la desviación de la distribución de medias muestrales, un nombre particularmente extenso, pero en los libros nosotros lo encontramos abreviado como el error típico, error estándar, desviación estándar o desviación típica. Todos hablando exactamente del concepto que vamos a desarrollar hoy. Y para eso vamos a dividir el video en dos grandes partes. Una primera parte en donde vamos a hacer la explicación teórica de dónde provienen las fórmulas que se van a utilizar, que van a ser esenciales, no solamente para esta parte, sino para lo que viene del siguiente video, que es el teorema del límite central. Y la segunda parte tiene que ver entonces con el uso de un simulador que nosotros desarrollamos en el video anterior, un simulador de medias muestrales, y vamos a ver cómo eso que nosotros encontramos desde lo teórico lo podemos aplicar con el simulador. Pues bien, este entonces lo tomo también del video anterior, es un ejemplo, vamos a formar muestras acá de nuestra población, vamos a formar muestras en este caso supongamos que sean de 3 elementos y para ello entonces yo qué voy a decir, voy a tomar mi elemento, lo selecciono y lo llevo a ser parte de la muestra, lo reemplazo. Lo mismo hago con otro elemento, lo selecciono, lo llevo a ser parte de la muestra y lo reemplazo. Lo mismo hago con este otro elemento, lo selecciono, lo llevo a ser parte de la muestra y lo reemplazo. Características importantes. La primera de ellas es que cada uno de estos elementos que están acá dentro del conjunto tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Son eventos, las observaciones son eventos independientes. El seleccionar un elemento es lo mismo que nosotros hablaríamos de una observación. Y cuando nosotros hacemos ese reemplazo, decimos que nuestra población la considerábamos que era infinita. Y a nivel de observación y selección, eso se entiende un poco más si nosotros cambiamos el tipo de elementos que tenemos en el conjunto. Y por ejemplo, si hablamos de números, entonces vamos a hacer acá 3 observaciones. Quiere decir, vamos a organizar una muestra con 3 elementos. Cuando yo tengo estos elementos, 1, 2, 3, 4, y voy aquí a mirar qué puedo colocar. Puedo colocar el 1, el 2 o el 3 o el 4. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un valor esperado acá en esta primera observación. ¿Cuál va a ser ese valor esperado? Pues va a ser entonces, en este caso sería el 1 más el 2 más el 3 más el 4 y lo dividimos entre 4, quiere decir que esto nos da 3 más 3, 6 más 4, 10, dividido 4 nos da 2,5. Quiere decir que el valor esperado de la primera observación va a ser 2,5. Como la siguiente observación es completamente independiente de la primera observación, entonces, ¿cuál va a ser el valor esperado de esta observación? Yo puedo colocar el 1, el 2, el 3, el 4, quiere decir que ese valor esperado va a ser la media, que eso nos va a dar 2,5. Y obviamente entonces acá tenemos también un 2,5. Si nosotros nos damos cuenta, este 2,5 que es el valor esperado de la primera observación va a coincidir con este valor que es la media poblacional. ¿Listo? Ahora, si yo quiero calcular la media, el valor esperado de la muestra, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar 1/3 porque son 3 muestras y lo multiplico por la suma de ellas, que sería calcular la media de las medias, la media de los valores esperados, perdón. Entonces, esto nos da 2,5 por 3 dividido 3, pues nos va a dar 2,5. De esta forma, nosotros nos damos cuenta que la media de los valores esperados de las observaciones va a coincidir exactamente con la media poblacional. Y podemos formalizarlo aún más. Y aquí vamos a decir que esa media de la distribución de medias muestrales va a ser representada por la letra mi a nivel de población que nosotros ya hemos venido trabajando, pero le vamos a adicionar esta letra X y generalmente en algunos textos también se le coloca esta X barra indicando que es promedio o media. Y si nosotros vamos a hablar, como para tratar de entender esto, vamos a tener ya no 3 observaciones, sino una muestra de tamaño n. O sea, vamos a hacer n observaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que calcular entonces la media de esas, y eso cómo se calcula 1/n.
por el valor esperado ¿de quién? De la suma, ¿cierto? Sería 2.5 más 2.5 de la suma de los valores esperados, o sea, tanto para la observación 1 más para la observación 2 más la observación 3 más así sucesivamente hasta la observación n. Y aplicando propiedades del valor esperado, nosotros podemos separar esto y podemos decir que esto nos queda 1 sobre n, factor de quién? Del valor esperado de x1, o sea, de la primera observación, más el de la segunda observación, el de la tercera, así hasta llegar a la enésima observación, entonces el valor esperado de la observación n. Y sabemos que el valor esperado en cada una de las observaciones viene a ser la misma media, ¿cierto? La media poblacional. Entonces va a ser 1 sobre n, factor de ¿quién? De mi, que es la media poblacional, más nuevamente mi, más así sucesivamente hasta llegar a mi. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer n veces. Esto lo tengo que hacer n veces. Ahora, si yo sumo n veces mi, ¿qué nos queda? Nos queda 1 sobre n por mi. Entonces simplificamos n y n. Esto nos quiere decir que la media de la distribución de medias muestrales va a coincidir exactamente con la media poblacional, que era lo mismo que nosotros habíamos identificado en el video anterior y acá en este ejercicio también rápidamente lo habíamos validado. Ahora debemos pasar a otro parámetro. En este caso, pues vamos detrás de la desviación, pero hay propiedades para la media y hay propiedades para la varianza. No hay propiedades para la desviación. Entonces vamos a partir es con la varianza. Y una primer propiedad de la varianza nos indica que cuando yo quiero, bueno, no utilicemos este símbolo, utilicemos este. Cuando yo quiero calcular la varianza para una función de una variable aleatoria independiente, por ejemplo que sea a, x más b, donde a y b son constantes, entonces la varianza, esta b no me afecta a la varianza y esta sí, la a sí y sale, puede salir de la varianza con a al cuadrado varianza de x. Entonces, así nosotros podríamos tener una función de una variable independiente y aplicar esta propiedad. ¿Y eso para qué? Porque cuando nosotros queremos calcular entonces que la varianza de quién, del promedio, ¿cierto? O sea, de esta misma, o sea, coloquemos acá la varianza de 1 sobre n factor de quién, de x1 más x2 más x n, bueno, más x3 más aquí hasta xn, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir que puedo pensar en que estos elementos los voy a sacar, vamos a decir que esto nos va a quedar de la siguiente manera. El 1 sobre n, vamos a sacarlo como 1 sobre n cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Por esta propiedad que nosotros tenemos acá. Y acá entonces nos va a quedar por la varianza de quién? De x1 más x2 más así sucesivamente hasta xn. Y ahora, por propiedades de sumas, entonces lo que vamos a decir es que son las varianzas individuales. Entonces, la varianza, esa varianza, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre n cuadrado. Bueno, eso lo podemos más bien dejar acá. Vamos a escribir acá. Esa varianza va a ser 1 sobre n cuadrado, ¿cierto? Y aquí vamos a decir que, vamos a abrir paréntesis, la varianza de x1 más la varianza de x2, así sucesivamente hasta la varianza de n, la varianza de xn. Y entonces, esa varianza, ¿a qué va a ser igual? Esa varianza va a ser igual a, si yo quiero mirar cuál es la varianza de la primera observación, pues va a ser la varianza, en este caso sería la varianza poblacional, en este caso sería sigma cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá
Vamos a cambiar esta varianza, vamos a colocar esta letra sigma y le vamos a indicar que es la varianza, pero para la distribución de medias muestrales, ¿cierto? Y esto va a ser igual a quién? A 1 sobre n cuadrado, factor de quién? De sigma cuadrado más sigma cuadrado más así, ¿cuántas veces? N veces, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer n veces. Entonces, esto nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 1 sobre n cuadrado, factor de n sigma cuadrado. Y acá podemos simplificar y nos vamos a dar cuenta que sigma de la varianza de la distribución de medias muestrales viene a ser, al simplificar esto va a ser el sigma cuadrado sobre n. Y acá entonces aparece el término. Yo les decía que no se trabaja sobre, o sea, partimos de la varianza para poder aplicar estas propiedades, pero tras de lo que vamos es la desviación. Entonces, a nivel de desviación, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos lo siguiente. La relación entre desviación y varianza es una raíz cuadrada. Entonces, la desviación típica, el error estándar o el error típico se simboliza con la letra sigma, con x, ya desaparece el cuadrado y va a ser sacarle la raíz a esto. La raíz de sigma cuadrado pues va a ser sigma, dejémoslo de una vez sigma, ¿cierto? Sobre la raíz de n y nos va a quedar así. ¿Y esto aplica cuando? Si nosotros nos dimos cuenta, esto funciona cuando la población es que infinita, ¿sí? Ahora, si la población es finita, tiene también su demostración, digamos que aquí esto tiene su corrección. Y esa corrección entonces va a ser igual, va a depender del tamaño de la población. Entonces nos va a quedar la primera parte exactamente lo mismo y la siguiente pues va a ser una raíz y en esa raíz entonces vamos a tener un cociente. El numerador va a ser una resta del tamaño de la población menos el tamaño de las muestras sobre el tamaño de la población menos 1. Note que si n es infinito muy grande en comparación con el n, pues esta parte va a tender a 1. Eso es algo que se puede validar. Y bien, entonces aquí tenemos nuestro error estándar típico, entonces debemos diferenciarlo para dos, para una población finita o para una población infinita, perdón, y finita. ¿Listo? Infinita y finita. Tenemos esas dos condiciones. ¿Ok? Esto es importante, vamos a estarlo utilizando para teorema de límite central y temas siguientes vamos a estar utilizando estas fórmulas. Ahora vamos a trabajar en la segunda parte. Esta segunda parte entonces tenemos acá nuestro simulador de distribuciones muestrales. Aquí tengo el ejercicio de la vez anterior. He adicionado aquí algunas casillas. Recuerde que acá teníamos la primera observación, la segunda y la tercera. Entonces solamente es darle calcular y él comienza a hacer todos los procesos, determina todas las muestras que se pueden formar de tamaño 3 con 3 elementos. Ahora, recuerde lo que nosotros habíamos dicho, el ejercicio acá. Voy a ir acá a la primera observación y le voy a calcular entonces el promedio. Si yo calculo acá el promedio de todo lo que puede suceder en el primer elemento, ¿cierto? Entonces vengo acá y le digo promedio y me da 5.4 y al compararlo acá coincide exactamente con la media poblacional. ¿Listo? Ahora, eso mismo va a ser para los tres elementos. Los tres dan exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál fue lo otro que nosotros miramos? Sobre todas estas muestras que nosotros tenemos acá de tamaño 3 que se pueden formar tomando una población infinita, entonces vamos a calcular la varianza, ¿sí? Entonces, una varianza, voy a decir que es var P, como si fuera varianza poblacional, porque estoy considerando que todo esto es lo que puede suceder, o sea, toda esa es la población. Entonces vamos a seleccionar estos valores y vamos a ver cuánto nos da la varianza. Y dice que la varianza nos da 7.4. Y cuando nosotros miramos acá la varianza poblacional, que ya también nos lo está dando el simulador, nos da 7.44. Coincide.
Y si lo hago para los otros elementos, mire, voy a desplazarlo, nos da exactamente lo mismo. O sea que lo que nosotros estábamos considerando acá es completamente válido. ¿Listo? Y está demostrado. Acá tenemos como 125 muestras, ¿sí? Formadas a partir de de estos cinco elementos. Ahora vamos a mirar qué pasa con ese error típico. Para ello, entonces, bueno, acá podemos calcular la media muestral, entonces acá sería calcular el promedio. Ya sabemos que seleccionamos acá los valores, la media de las muestras, de todas esas medias que se obtuvieron y nos coincide exactamente, no pasa nada. Vamos primero con la varianza muestral. ¿Qué quiere decir? Vamos a calcular la varianza de estas medias muestrales. Entonces vamos a decir que esto es la varianza, pero vamos a considerar que esa es poblacional, ¿cierto? Y vamos a seleccionar estos elementos. ¿Por qué poblacional? Porque estoy pensando que todo eso es lo posible, o sea, no hay una muestra, sino ese es el conjunto total. Y esta es lo que me da la varianza. A nivel de fórmula, si en una población finita, nosotros ¿qué teníamos? En una población finita acá decía que la relación era tome la varianza, perdón, sí, bueno, la que está acá. Tome la varianza y divídala entre n. Entonces vamos a hacer eso acá. Tome la varianza, ¿cierto? Esta varianza la vamos a tomar y la vamos a dividir entre n. N es el tamaño de la muestra, en este caso es 3. Entonces vamos a seleccionar esta celda y nos da 2,48. Mire que coincide exactamente, o sea que queda validada esa fórmula. Y a nivel del error típico, pues ya sería aplicar entonces la desviación también poblacional, porque nuevamente estamos considerando que esto es todo lo posible que puede suceder, entonces por eso sería poblacional, no un subconjunto, y nos da esto. Se puede validar tomando, podríamos decir acá, calcular la función raíz, sacar la raíz cuadrada de esta, y nos vamos a dar cuenta que exactamente coincide. Eso se presenta para población infinita. Usted le puede colocar acá los valores que quiera, los elementos que quiera, las cantidades que quiera y hace este ejercicio y se va a dar cuenta que el asunto funciona. Me parece maravilloso. Ahora, cambiemos el tema y dejémoslo como si fuera una finita. Si es finita, entonces podemos decirle acá, calcule, él automáticamente se pone a hacer todos los cálculos y mire, ya está, ¿ok? Ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos a nuevamente a calcular acá el promedio, ¿sí? Entonces, el promedio de las medias que nosotros tenemos acá y esto acá nos da. Nos da exactamente lo mismo, ya podemos estar completamente seguros, podemos calcular la desviación desde la desviación estándar, pero entonces hablando de una población, seleccionamos, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con esa fórmula. Acá, para el de las muestras, entonces, ¿qué viene a ser? Pues va a ser la varianza, entonces la varianza, pero a nivel de población, y seleccionamos esto. ¿Listo? Esta sería la varianza obtenida a partir de los datos. Recuerde que cada dato de estos es una media muestral. Y mire lo que nos está dando, 1.24. Si lo hacemos con fórmula, entonces la fórmula para ese, ¿qué nos dice? Tome la varianza de la población, divídala entre el tamaño de la muestra, sería 3. Y ahora tenemos que multiplicarlo por una raíz, ¿cierto? La raíz tiene un numerador. El numerador es el n mayúscula, que es el tamaño de la población. En este caso, el tamaño de la población tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, o sea, 5 elementos, población finita, menos el n, que sería 3, o sea, 5 menos 3. Bueno, vamos aquí a abrir paréntesis, 5 menos 3, pues eso dará 2, pero pues es solamente para dejarlo ahí a efectos pedagógicos. Y lo colocamos entre el denominador que va a ser el n, que es el número de elementos de la población, que son 5, y le quitamos 1. Y esto cerramos. No le quité 1, ahora sí el 1, cerramos la raíz y ya nos queda. Entonces, mire lo que acá nos está dando la varianza
no nos está coincidiendo la varianza con esta. Aquí debemos tener 5 menos 3 nos da 2. Y esto nos tiene que coincidir con este valor, pero, bueno, acá si miramos en la fórmula, esto, la raíz aplica para cuándo, aplica para la desviación. Y nosotros estamos en el tema de varianzas, o sea que aquí no tendría aquí la raíz, ¿cierto? Le quitamos la raíz y presionamos y nos da exactamente lo mismo. Estos valores nos dan idénticos. Quiere decir que yo puedo calcular la varianza de la distribución de medias muestrales a través de la fórmula o a través de ese cálculo individual y ambos coinciden. Quiere decir entonces que este error típico lo podemos calcular a partir por ejemplo, ya tengo la varianza obtenida de la fórmula, entonces vamos a mirar acá. Ahora sí le vamos a aplicar la raíz ¿a quién? A este valor, ¿cierto? Y eso nos da exactamente lo mismo. De esa manera entonces yo puedo encontrar el error típico, la desviación estándar, la desviación típica a partir de la desviación poblacional. Bien, hasta aquí este video. Recuerde que si han quedado dudas, inquietudes, por favor colóquelas en los comentarios. Estaré presto a solucionar sus inquietudes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.